¿Qué tal les parece mi nueva chamarra o hoodie con mi logo y mis frases cool o rebeldes para seguir haciendo viral el conocimiento? Vienen varios modelos, varios colores, varias frases, todas con mi logo para seguir apoyando el conocimiento, y lo más importante es que son prendas ecológicas porque vienen 85% algodón orgánico y 15% poliéster reciclado de botellas. Son muy bonitas, son bastante abrigadoras, se las recomiendo. Les dejo el vínculo en la descripción para comprar desde cualquier lugar del mundo. Simplemente pagas por internet y te llegan directo a tu casa. También puedes comprar mis camisetas semi personalizadas con mis frases cool o rebeldes y tu nombre bordado en ella. Tallas de la S a la XL para mujer y para hombre en un solo tono de casi cualquier color. Sí, señoras y señores, bienvenidos a una nueva cápsula para seguir compartiendo conocimientos y experiencias útiles para el crecimiento profesional y personal. Por eso hoy nos acompaña el señor Gerson López Peirot desde Buenos Aires, Argentina, un activista por los derechos animales que hoy se emplea como empleado de gobierno, pero que su gran hobby, su gran pasión es el veganismo. Por eso él tiene un podcast especializado en veganismo con el que hace una gestión descentralizada y un llamado para entrar en este mundo del veganismo. A Gerson lo encontramos como Gerson ALP en Instagram, y también podemos encontrar su podcast y su canal de YouTube como Lecturas Veganas, también disponible en Spotify. Entonces, antes de darle la palabra a Gerson, ¿por qué está él aquí? Hace poco yo publiqué un video de una inversión que hice de tratar de volverme vegano. Él vio este video y me hizo un comentario muy poderoso que dice: el veganismo va mucho más allá de esto. Yo dije, hay que ver, entré a ver su podcast y tiene unas lecturas veganas muy interesantes que vamos a empezar a compartir hoy en esta cápsula. Así que, estimado Gerson, muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias a vos por, ante un simple comentario, extender la participación, charlar de la temática, que me parece que es absolutamente necesaria, que se ponga sobre la mesa, que se debatan estos temas, que sin dudas que nos interpelan mucho como sociedad. A mí me ha pasado en el momento en el que hice como esta ruptura y di el paso hacia lo que es el veganismo, que vamos a conceptualizar más adelante. Así que, bueno, muy agradecido de poder estar en este canal en el que los conocimientos son valorados, ¿sí? Sí, señor. Gracias a ti por compartir precisamente con las personas que no estamos tan enteradas de este tema, pero que es hoy muy pertinente, llámese por cuidado de la salud o cuidado del medio ambiente, y en especial pues el cuidado de los animales. Así que empecemos. ¿Qué es el veganismo? Bueno, el veganismo es muy loco porque suele sucedernos a quienes dejamos de financiar la explotación animal que nos decimos, bueno, somos personas veganas. Pero a mí me pasó en lo que fue mi llegada al veganismo, a poder decir soy una persona vegana, que por cuestiones que no podía poner en palabras, dejé de participar en la explotación animal, ¿sí? Dejé de consumir alimentos provenientes de los demás animales, dejé de consumir pieles de los demás animales, cuero, otras pieles. Tuve que cambiar lo que eran mis consumos habituales en productos de, por ahí, cosmética, pastas de dientes, interpelado por la participación en la explotación animal, la cual veía muy vinculada a lo que es el sufrimiento de los demás animales, ¿sí? Pero nunca dentro de mi primer año en el que abandoné las prácticas de la explotación animal, supe qué era el veganismo, quién lo había definido, por qué lo había definido de esa manera y en qué momento de la historia. Tengo casi 2 años de ser una persona vegana, 2 años de haber dejado de financiar la explotación animal. Hace recién 1 que entendí cuál era la definición de veganismo, lo estrictamente vinculada que estaba al reconocimiento de los derechos de los demás animales. Por lo tanto, en este estudio de la problemática llegué a dar con autores que ponían sobre la mesa en sus sitios de internet, en sus cuentas de Instagram, a la historia del veganismo como algo realmente significativo dentro de lo que era el movimiento o el estudio de la problemática animal, los animales humanos,
y las demás especies con las que nos relacionamos y con las que compartimos este mundo. Entonces, el veganismo es simplemente, y suele estar a veces mal asociado a lo que es la salud o el ambiente, es simplemente el rechazo a la participación en la explotación animal por parte nuestra, ¿sí? Por parte del ser humano. Esto fue puesto en palabras en 1950 a través de la Vegan Society, que fue la primera institución vegana a nivel mundial, y quizás anteriormente en la historia había otras personas que respetaron a los demás animales o que lo hicieron parte de su vida, pero nunca le había puesto nadie un nombre, ¿sí? Y en 1944 se puso el nombre vegano, y en 1951 el veganismo fue definido con esto que acabo de decir antes, como la búsqueda de la liberación de los animales de la injusta esclavitud impuesta por el ser humano, ¿sí? Gracias por esa gran explicación. Antes de continuar con las preguntas técnicas, ¿cómo Sí. entraste tú en este mundo y por qué? Fue algo medio raro, aleatorio que me pasó en la vida, que simplemente en un curso de inglés en el que estaba, había 5 personas que eran vegetarianas, ¿sí? Y digo vegetariano, pero no lo tomemos como el paso previo que tenemos que dar al veganismo, porque no quiero agregar confusión a esto de vegetarianismo y veganismo, y quizás más adelante lo expliquemos bien. Pero ese gran porcentaje, que eran 5 personas sobre 20 en un curso chiquitito de inglés, que fue simplemente casualidad, porque cuando uno va a la realidad no ese es el porcentaje estadístico si uno hace un censo, me hizo como preguntarme qué estaba pasando ahí, digo, porque había personas que tenían alguna como consideración por los demás animales o se estaban planteando algo en nuestra relación con ellos. Después de eso hablé con mi hermana, con la que me llevo muy bien, y ella me dice: sí, entiendo un poco del tema, yo estoy camino a ser vegana. Entonces, en un ir y venir de la información, ella me dijo que no me lo quería decir porque se iba a sentir cuestionada, y empecé a entender que había toda una problemática relacionada a hablar de este tema, ¿sí? A que la gente, cuando dice me estoy cuestionando mi relación con los demás animales, suele ser juzgada, suelen aparecer las excusas más comunes y se suele como olvidar el tema, meterlo abajo de la alfombra y que pase como si nada y seguimos viviendo igual. ¿Cuáles son esas excusas? Las excusas más comunes son, por ejemplo, siempre fue así, siempre usamos a los demás animales para alimentarnos, vestirnos, etc. Los animales están para eso, es otra excusa muy común. Y bueno, en todo este ir y venir de la información, ella como podía me explicaba por qué estaba mal usar a los demás animales. Quizás ahí ni ella ni yo teníamos buena información y tampoco estábamos pudiendo acceder a esa buena información. Entonces todo estaba en un marco de: mira, si vos comés huevos, la gallina sufre, por ejemplo, ¿no? Si vos tomás leche, la vaca va a sufrir, encima hay que separar al ternero de su madre y eso es horrible. Si usamos las pieles, bueno, hay que matar a los demás animales. Y así un montón de análisis de las prácticas de la explotación animal, en la que obviamente el sufrimiento de ellos es evidente en algunos casos, y uno se queda con eso, alimentado también por quizás buscar información en lo que son las organizaciones animalistas, que lo único que difunden es que el problema es que los demás animales están sufriendo por nuestra culpa, ¿sí? Entonces ahí lo que sucedió, tanto entre ella y yo, que lo hicimos medio a la par, es dejar de financiar toda explotación animal. Y yo iba por la vida muy tranquilo diciendo: bueno, ya soy vegano, no estoy participando de esta injusticia, y la gente me preguntaba por qué lo era, y bueno, explicaba todo esto, tenía que explicar por qué la leche estaba mal, por qué los huevos estaban mal, me preguntaban: che, ¿por qué transportarte a caballo también estaría mal? Quizás no daba una buena respuesta, trataba de persuadir, y en un día me topé ya dentro del movimiento animalista, es decir, participando activamente de organizaciones en la lucha por la liberación animal, con personas que realmente me preguntaron seriamente qué significaba ser vegano y yo no pude dar respuesta. Pasado ese suceso, estas mismas personas me acercaron información, junto con otro grupo de personas que también estábamos en la misma, dijimos: che, bueno, acá hay algo que realmente no estamos sabiendo, lo estamos comunicando de una mala manera, y ahí entra todo el mundo de la teoría y de los derechos animales y los argumentos de por qué la utilización de los demás animales pasa a ser injusta, ¿sí? Así que bueno, esa es la llegada o el camino de ida hacia el veganismo. Muy interesante, y sobre todo un viaje por lo que acabas de describir. Entonces empecemos con esa diferenciación. ¿Qué es el vegetarianismo en diferencia al veganismo?
Perfecto, y bueno, justo es un tema muy, muy importante, porque hay mucha gente con realmente un interés genuino en la problemática animal que lo que hace es caer en el vegetarianismo, y el vegetarianismo tiene como un aura de moralidad, es decir, ya estamos por el buen camino, estamos colaborando, ¿no? Lo que sucede es que en el vegetarianismo solo se abandona una práctica de explotación de los demás animales, que es la que conlleva la muerte de ellos, pero se siguen financiando otras explotaciones. Y hay una frase que está muy buena, que se suele escuchar mucho, que a veces se pegan en carteles por la calle, que dice lo siguiente: existe el veganismo o la explotación animal, ¿sí? No hay tercera opción. Es decir, si no somos personas veganas, lamentablemente, por más buenas intenciones que tengamos, estamos participando directamente en la explotación de los demás animales. Y ahí entra esto que lo que hablaba hace unos minutos atrás, que es si el sufrimiento es relevante, digamos, para andar discriminando explotaciones unas de otras y hacerlas más aceptables. Y ahí es donde nos damos cuenta que por más que no haya sufrimiento en los demás animales cuando los explotamos, sin embargo estamos haciendo uso de ellos. Y cuando hacemos uso de ellos, por más que no querramos, estamos como poniéndolos a ellos en categoría de objetos, de cosas, de mercancías, ¿sí? ¿Y por qué? Porque si hay algo que entre humanos no negociamos, digamos, es la libertad de no ser considerado una cosa. Es decir, entre nosotros dos, por ejemplo, no nos consideramos recursos uno del otro. Sí, por ahí, si yo tengo una capacidad intelectual y puedo satisfacer tus necesidades en cuanto a algo laboral, vamos a hacer un acuerdo ético porque tenemos razonamiento moral, podemos distinguir lo bueno y de lo malo, pero es algo que no puede suceder entre nosotros y los demás animales, y es algo que también esos acuerdos éticos no pueden suceder entre nosotros y algunas otras personas que son humanas también, por ejemplo, niños o ancianos seniles. No se pueden dar acuerdos éticos. Acá es donde justo entran los demás animales, digamos. Es decir, ellos pueden dar su consentimiento respecto a ser usados, más allá de si el uso implica un sufrimiento o su muerte o su pérdida de su libertad, digamos. Y ahí es donde decimos, bueno, ¿cuál es el derecho fundamental que debería tener todo individuo? ¿Sí? Porque los demás animales también son individuos, y eso es una diferencia que tienen respecto de seres vivos que componen este planeta, como por ejemplo las plantas. Por ser seres sintientes, razonar, procesar activamente los estímulos del exterior, es un individuo. Entonces, ¿cuál es el derecho más fundamental que debe tener todo individuo? Bueno, el de no ser considerado una mercancía, un objeto. Y eso tiene que ver y está absolutamente vinculado con no ser explotado, que es lo que pasó en la época de la esclavitud, por ejemplo. Hemos explotado a otras personas humanas negándole la categoría de individuo y usándolos sin su consentimiento. Bueno, y entonces esto es lo que diferencia vegetarianismo de veganismo, y lo que viene a establecer que el respeto de los derechos fundamentales está en lo que es la práctica del veganismo, ¿sí? Ok, una diferenciación desde su concepto hasta su práctica. ¿Qué paradigmas tuviste tú que romper para ser consciente de todo lo que me estás diciendo y adoptarlo como una filosofía de vida? Sin dudas, lo primero que tuve que hacer, que es algo que a veces cuesta mucho, es admitir que estaba equivocado en un montón de cuestiones que veía como absolutamente naturales y que realmente eran así, que toda la sociedad se estaba moviendo en esos términos, y repensarlas bastante, sobre todo porque hoy lamentablemente creo que el porcentaje de la población que es vegana es de un 2%, o sea, es muy difícil acceder a la información. De hecho también es muy difícil cruzarte con una persona que es vegana, pero lo principal para esto es como poder reconocer que uno puede estar equivocado, y esto también lo podemos incluso extrapolar a otras situaciones de la vida. Cuando se presentan situaciones en las que aparece una mejor verdad, yo creo que realmente eso es lo que no deberíamos perder, porque incluso nos puede hasta perjudicar a nosotros mismos en el camino del conocimiento. La primera pregunta que nos deberíamos hacer, creo que con casi todo, es: respecto de esto, ¿yo alguna vez reflexioné? ¿Esto fue impuesto por la sociedad? ¿Fue impuesto por mi familia, por el sistema educativo? Y eso nos va a dar lugar a tener verdades mejores que otras, ¿sí? Porque uno después se da cuenta que no hay una verdad que perdure toda la vida. Así que sin dudas que ese es el primer paso: reconocer que uno puede haber estado equivocado,
que, por ejemplo, en mi familia me pueden haber educado de esta manera sin malas intenciones, sin siquiera haber tenido la información. Sabemos que en las familias es donde aparece la primera educación y bueno, en los colegios a veces quizás esto ni siquiera se cuestiona. Lo que realmente invito a los demás es a pensar si no podemos estar equivocados y más allá de este aspecto, en muchos otros, como yo seguramente esté equivocado en muchos otros aspectos o no tenga la información para decidir de un modo menos arbitrario, digamos. Ok, y físicamente, ¿qué barreras tuviste que romper para cambiar tu dieta? Porque Argentina es muy reconocido por tener una carne de excelente calidad, proteína de ganado vacuno. Bueno, sin dudas que sí hay como un cierto peso cultural de lo que gira en torno a la explotación animal. Ahora, de todas maneras, si por ejemplo podemos ponderar y decir, bueno, en Argentina hay mucha cultura a través de lo que es los asados o el consumo de los cuerpos de los animales. En otros países del mundo también hay mucha cultura en torno a la explotación animal. ¿Sí? Hay días festivos, por ejemplo, en China, en los que la gente come perros y eso se celebra o es motivo de festividad. Por ejemplo, en España y en otros países del mundo también se celebran las corridas de toros. Entonces realmente es como que mucha de la cultura de este mundo gira en torno a la explotación animal, en algunos lugares referido a la alimentación, en otros referido quizás a divertirse con animales, y las barreras físicas no fueron quizás tan complicadas teniendo la idea en claro, ¿sí? O sea, cuando uno tiene quizás la idea en claro de que hay un otro involucrado que está siendo sometido por nuestras prácticas, eso pasa en vez de verse como una restricción, pasa a verse incluso como todo lo contrario, como una quizás mayor libertad, ¿sí? Y muchas veces también pasa que hay personas con las que uno habla y nos comunican, bueno, para mí sería muy difícil ser vegano y ponen una situación de la práctica, ¿sí? No sé, puede ser porque me gusta mucho comer queso, puede ser porque me gusta mucho ir a ver polo, por ejemplo, que hay caballos corriendo, me gusta mucho, no sé, las carreras de perros, supongamos, y todo eso está referido a un gusto particular propio. Es una también de las excusas que hablábamos al principio, en las que nos tomamos como centro del universo y decimos, bueno, no quiero perder un privilegio, no quiero perder un placer, no quiero perder algo que me gusta mucho, y por ahí cuesta un poquito romperlo, pero cuando uno tiene la mentalidad en lo que es ese otro siendo utilizado y en lo que es la idea de justicia o la idea de respeto, que ya son valores que llevamos dentro, todo se simplifica. Realmente le aseguro a quien esté escuchando esto que todo ese otro camino se simplifica mucho. Ok, tener claro los conceptos y las bases. Claro, Uno de la esos, base. el especismo. ¿Qué es el especismo? Nosotros somos una especie más animal, ¿sí? Dentro del planeta. Somos una especie que ha tenido un desarrollo muy diferente a los que han tenido las demás especies, producto de poder razonar, tener un intelecto superior, ¿no? Es decir, construimos aviones, edificios de 1000 metros, etcétera, cosas que otras especies no han hecho a un nivel racional, intelectual, y justamente entonces ya ubicado el ser humano como una especie más dentro de este planeta, el especismo es la discriminación, así como lo son discriminaciones como el racismo o el sexismo, la discriminación basada en la pertenencia a la especie. Quizás una definición más técnica puede ser que ante intereses similares, bueno, les otorgamos más importancia a los intereses nuestros que a los de las demás especies, ¿sí? Por ejemplo, nosotros tenemos interés en vivir, eso es innegable, tenemos una sociedad construida con base en eso, es decir, nos preocupa mucho la ciencia, la salud, poder llevar la vida a más años todavía de los que es la esperanza actual, que no tengamos accidentes, que por ejemplo los coches sean conducidos electrónicamente para no chocar y morir. Bueno, le otorgamos demasiado valor a la vida. Ahora, los demás individuos, al ser seres sintientes, también le otorgan valoraciones subjetivas partiendo de ellos mismos a esa propia vida. Y nosotros esas vidas no las consideramos. Entonces ahí aparece el especismo, es decir, somos dos individuos, suponete que yo acá al lado tengo una gallina. Yo quiero vivir y la gallina también. Bueno, pero para la sociedad lo más importante es que viva yo, no la gallina, ¿sí? O que mi libertad prevalezca por sobre la de la gallina. Y ahí es donde aparece la discriminación, es decir, somos dos individuos que tenemos los mismos intereses, bueno, pero al del humano le prestamos más atención. Estás dejando ver que detrás de esto hay toda una filosofía.
Sin Si dudas. pudieras resumirlo en una frase, ¿cuál es la filosofía del veganismo? Y el veganismo está dentro del terreno del conocimiento en lo que es la filosofía moral, que es simplemente analizar los actos buenos o malos, ¿sí? En base a la lógica, a un ejercicio del razonamiento. Y eso ya lo hemos hecho para humanos, ya hemos establecido como las bases o los derechos fundamentales en lo que es la filosofía moral de los derechos fundamentales que debemos tener todos los individuos. Lo único que deberíamos hacer es como extender esos derechos fundamentales a los demás animales, a las demás especies. Eso se da en el campo del pensamiento, de la racionalidad, de la lógica, ¿sí? Y bueno, justo acá aparece lo que hablábamos antes. No es lógico discriminar a otro por la pertenencia a la especie, digamos, no es algo relevante, ¿sí? Vendría a pertenecer a la categoría de lo que es una discriminación, pero arbitraria, ¿sí? En ese sentido, podríamos decir que los derechos de los animales serían los mismos que los derechos de los humanos. Claramente. De hecho, por ejemplo, los derechos humanos son como una rama que viene a nacer, que en realidad no viene a nacer históricamente, porque históricamente aparecen los derechos de los humanos primero. Pero si uno hace como un árbol de procesos, digamos, lo primero serían los derechos de los animales y después obviamente entramos en los derechos de los humanos. Es decir, todos los animales deberíamos tener 4 o 5 derechos fundamentales concedidos por nosotros mismos sin que exista ni siquiera una ley. O sea, yo por ejemplo entiendo que por más que no tenga una ley no te dañaría a vos físicamente, vos no harías lo mismo conmigo, y esos 5 derechos fundamentales podrían ser el primero y el fundamental, que es no ser explotado, ¿sí? No ser considerado un recurso, porque si no, después eso afecta a todos los demás. Y luego de que alguien no sea considerado un recurso, bueno, el derecho a la vida, a la libertad, a disfrutar del fruto del trabajo propio. Y, por ejemplo, en el plano de lo humano, obviamente también tener garantizados esos derechos y quizás, obviamente, muchos más derechos como tenemos, como se mueve nuestra sociedad. Es decir, tenemos derecho a la educación, tenemos derecho a la salud, y otros tantos que quizás se puedan crear a futuro, ¿sí? Pero todo partiendo de lo fundamental, porque si no hay un respeto por esos derechos fundamentales, por ejemplo, ¿qué serviría que nosotros acá tengamos derecho a la educación si no tenemos garantizado el derecho básico a no ser explotado? Es decir, si alguien puede explotarme, utilizarme como una cosa, como un objeto, puede en cualquier momento decirme, bueno, tu libertad me pertenece, tu vida me pertenece y yo hago con vos lo que quiero. Y esto de los derechos está bueno, que ya veníamos hablando también de lo que es la filosofía moral, saber que no operan en lo legal, digamos, sino que opera en el razonamiento. Es decir, una vez que la sociedad se comporta de una cierta manera, razona de una cierta manera, eso después se ve plasmado en lo legal, ¿sí? Pero lo que comentábamos recién del derecho a no ser explotado es un derecho que por más que no exista y que nunca vaya a existir en algún código, digamos, de leyes, yo te lo voy a respetar a vos por el simple hecho de entender que sin ese derecho vos no tendrías garantizado nada, desenvolverte y llevar adelante tus intereses, ¿sí? Ok. Y creo que esto también está en la lógica que cualquier persona consciente de su entorno podría tener. Me explico, en Sí. que ese tipo de explotación y sobre todo la que es industrializada pues tiende a acabar con especies. Y eso sí es algo que pues no hace falta estar de lleno en este mundo para darse cuenta que nuestras actividades como humanidad pues están acabando con otras especies. Sin dudas, también, digamos, algunas explotaciones que hacemos como seres humanos perjudican a este planeta. Y bueno, tenemos que proteger obviamente lo que es este planeta, lo que es la naturaleza, porque es la casa de todos, ¿sí? Ahora, la pregunta igual que vale la pena hacernos es, ¿qué pasaría si esas explotaciones que hacemos de los demás animales no perjudicaran al ambiente, por ejemplo? Porque también hay todo un movimiento ahora nuevo respecto de esto, decir, bueno, explotemos animales pero cuidando el medio ambiente, o explotemos animales sin que perjudique a la salud. Y ahí la pregunta que nos tenemos que hacer, quizás volviendo a los temas anteriores, es, bueno, ¿sería justa la explotación por más que no perjudique nuestros propios intereses, que no perjudique un ambiente natural que, por ejemplo, nosotros valoramos por su paisaje? Y bueno, ahí es donde aparecen todo esto que veníamos hablando del tema de los derechos, ¿sí? Es como si, por ejemplo, yo te quisiera pegar a vos, que sería un acto injusto, pero argumentaría para no pegarte
que me voy a dañar mi mano, ¿sí? O sea, eso no haría en nada al reconocimiento como de tus derechos, sino que yo en mi finalidad egoísta de no dañarme, elijo, bueno, no dañar a los demás. Bueno, ya que estamos hablando del mundo, ¿qué organizaciones o movimientos internacionales hay en este mundo del veganismo? Bueno, a partir creo que de los años 80 o 70 empezaron a surgir lo que son las grandes organizaciones animalistas y ahí hay como una cierta problemática. Si uno, por ejemplo, visita las páginas de estas grandes organizaciones como Igualdad Animal, PETA, Mercy for Animals, y bueno, hay un montón, realmente se encuentra con que, no sé, son edificios súper lujosos, organizaciones corporativistas, y es medio raro ver que la problemática animal produzca ganancias, ¿no? Ahora, las grandes organizaciones o las hegemónicas que vendrían a representar los intereses de los demás animales, gracias al análisis de algunos autores de los 90, se ha venido a teorizar respecto de si lo que estaban haciendo era útil o no para el movimiento de liberación animal. Y si vamos a lo que son las grandes organizaciones, bueno, lo que hacen es perseguir intereses económicos a través de, por ejemplo, campañas monotemáticas, que es esto que hablábamos antes de condenar algunos usos más que otros, por ejemplo, el de las corridas de toros. Entonces, si uno está investigando y dice, che, a ver, me interpela la situación de los demás animales, quizás entra a estas organizaciones y te dicen, doname, dame plata que yo voy a finalizar con las corridas de toros o voy a finalizar con la experimentación en los laboratorios. Y uno al donar quizás confunde también sus deberes y dice, bueno, yo ya estoy donando, estoy haciendo algo, pero si no soy vegano sigo financiando esas mismas explotaciones, quizás incluso esas mismas por las que estoy pagando para que no se produzcan más. Esto está siendo realmente perjudicial, porque si no se está difundiendo el veganismo, digamos, si no se está razonando sobre los derechos que deberían tener los demás animales o no, y lo que se está haciendo es juntar plata para hacer campañas específicas que ataquen contra un solo uso, y lo que se está haciendo con eso es también, no sé, meternos en lo que son las legislaciones y querer prohibirlas, cuando el día de mañana quizás esas mismas legislaciones sean firmadas en contrario y vueltas a poner en práctica. Todo eso que estamos perdiendo en dinero, en tiempo, es tiempo que no estamos poniendo en educar a los demás en los derechos que deberían tener los demás animales y lograr que las personas se hagan veganas, digamos, más allá de poner plata en ayudar a algo, dejar de participar en la explotación. Entonces, uno con lo que se encuentra cuando llega al movimiento animalista es más que nada eso. Y después sí tenés organizaciones muy pequeñas o activistas independientes que lo que vienen a decir es: el trabajo de la liberación animal no está nada más que en las manos de las personas. Y eso es, por ejemplo, lo que está pasando hoy acá. Vos te abriste a la temática y a debatirla y la estamos debatiendo. Y el día de mañana, si das el paso al veganismo, esa es la contribución vital que debería tener el movimiento, y que luego lo charles con otras personas, así como en mi vida voy charlando con otras personas y las personas se van dando cuenta, y como otras personas también charlaron conmigo y me hicieron recapacitar. Eso es lo único que el día de mañana va a llevar a que la sociedad sea vegana, que es lo que llevó también a que la sociedad rompa con la esclavitud de las personas. Estoy de acuerdo contigo, y por eso me gusta hacer este tipo de charlas, para romper paradigmas, porque es que nadie tiene la verdad absoluta, y en cambio compartir con personas que tienen ideas diferentes amplían el espectro de lo que uno considera como el mundo. Sin dudas. Y estabas hablando de que esto empieza por uno mismo. Por eso quiero preguntarte, ¿cómo es que tú tienes un canal llamado Lecturas Veganas? ¿Desde cuándo existe y cuál es el propósito principal? Bueno, yo justamente hablaba antes de no ser egoísta, y ahora voy a decir que esto nace del propio egoísmo mío, pero sí con miras a un bien común, a un beneficio. Y es que cuando a mí me pasó que fui interpelado y que no tenía respuesta sobre realmente qué era el veganismo y cuál era la teoría de los derechos animales, dije, bueno, me tengo que poner a leer. Realmente hay mucha información que desconozco, y si quiero ser responsable con la problemática y con quienes digo defender, que son los demás animales, tengo que ponerme a investigar y hacer un trabajo sobre esto. Ahora, como para mí siempre fue un problema en la vida leer, dije, bueno, ¿de qué manera yo puedo obligarme a tener una cierta regularidad, a compartir conceptos? Y fue creando un podcast, porque también me daba cuenta que yo consumía mucha información a través de lo que es lo auditivo, los videos, ¿sí? No de sentarme a leer. Y dije,
¿por qué no llevar la lectura al plano de los podcasts que me va a servir a mí y también a las demás personas que quieran escuchar sobre la temática? Entonces nace con un fin egoísta, pero con miras en que tengamos claros los fundamentos luego de haber encontrado autores que me parecieron muy razonables sus posturas y de difundir la información que creo más correcta para poder dar el paso de respeto por los demás animales y también con vistas en, como cuestionaba antes, lo que es la problemática en torno a lo que son las organizaciones animalistas, bueno, contrabalancear un poco eso y venir a ponernos en el centro a nosotros, quienes adquirimos la información, quienes damos el paso hacia el veganismo, que podamos comunicarlo de la mejor manera para no agregar confusión a una causa que ya tiene y mucha confusión. Me parece muy interesante lo que estás haciendo, educarte al mismo tiempo que compartes lo que vas aprendiendo. Acá veo que tienes lecturas que serán de capítulos o libros enteros. Son textos hasta ahora de internet de un autor al cual yo creo que es quien más acertado está en todo lo que dice, que obviamente tomó de la teoría de los derechos animales de autores como Gary Francione, Tom Regan, y también obviamente luego los cuestionó. Ahora, como el canal recién está arrancando, preferí priorizar las lecturas claves, tanto si sos una persona no vegana como si sos un activista, para que lo fundamental, lo que yo hoy pienso que es correcto, esté ahí, y luego iré avanzando en el canal y iré leyendo también a los autores con los que no esté de acuerdo para poder demostrar estas equivocaciones, errores que yo considero que tienen, y para poder también escuchar a todas las voces. Excelente. ¿Aportas a la sociedad con este tipo de lecturas en tu canal y tu podcast? Acá lo tenemos en YouTube y en Spotify, pero también estás vinculado con una organización que se llama Veganismo en Parques. ¿Qué es esto? Sí, un grupo que hacía activismo en otra organización, que es esta de las que comento como problemáticas, comprendió que había muchas cuestiones que no estábamos abarcando ni teniendo en cuenta y que quizás lo que hacíamos era perjudicial, ¿sí? Y formamos una organización, pero con la característica o con la búsqueda de que no sea lo importante la organización, sino que lo importante sean quienes son los activistas y que estén formados. Entonces lo que hacemos es simplemente poner a través de un Instagram a gente en contacto que vive cerca, ¿sí? Y formar grupos autogestivos, descentralizados, que nadie tenga que decirle en qué horario hacer activismo, sino que se organicen entre ellos, que no tengan que viajar un montón de tiempo a través de esta ciudad para hacer un activismo informativo sobre derechos animales. Entonces lo que hacemos es acercar la información por un lado, que es la que a nosotros nos fue como medio tapada, escondida y con la cual tuvimos inconvenientes para acceder, y por otro lado poner a gente en contacto. Ahora lo que nos importa no es que la gente diga yo hago activismo en veganismo en parques, sino que la gente diga yo hago activismo por los derechos de los animales y por el fin de la explotación animal, que es la puesta en práctica del veganismo. Wow. Así que somos un poquito como Bitcoin, digamos, en ese sentido. Que cada uno tenga un nodo. Sí, es la descentralización del veganismo, sí, para que todos lo puedan hacer cuando quieran y donde quieran. Y de la forma más simple posible. Muy bien. ¿Quiénes no deberían o no podrían ser veganos? Muy buena pregunta porque tiene que ver con algo que hablamos antes que quizás no le puse bien su título, que vamos a aprovechar y hacerlo ahora, que está absolutamente vinculado con lo que es el razonamiento moral, ¿sí? En su momento hablábamos de esto del consentimiento, de los acuerdos éticos, ¿sí? Y en torno a eso lo que sucede es que hay animales humanos, ¿sí? O sea, nuestra especie, que tienen la capacidad de razonar, ¿sí? Somos vos, yo y un montón de otras personas, casi la mayoría de la sociedad, y hay por otro lado, dentro de lo que es la especie humana, otros individuos que no tienen la capacidad de razonar moralmente, que son los niños que tienen la potencialidad de razonar moralmente el día de mañana, y por ahí también son los ancianos seniles o gente que directamente a través de su vida nunca va a desarrollar una capacidad intelectual que le permita establecer qué es lo bueno, qué es lo malo, ¿sí? Entonces, ¿quiénes no deberían ser veganos? Bueno, quienes no tienen comprensión de la moral.
ellos están como eximidos de las obligaciones morales, ¿sí? Y es lo mismo que sucede en la naturaleza y es algo que también se escucha mucho. ¿Qué pasa con el león que se come a la cebra? Y bueno, eso es como que a veces lo tomamos para decir, bueno, mi acto es válido si yo quiero comerme el cuerpo de un animal o tomar leche o vestirme con sus pieles porque los animales en la naturaleza lo hacen. Bueno, pero en la naturaleza no existe la justicia, no existe el razonamiento moral por parte de estos animales, si bien ellos igual tienen como impulsos morales que a veces son positivos y que los podemos ver en videos. Por ejemplo, se pueden ver a animales rescatando a otros animales que se están ahogando, o se pueden ver a animales de una manada rescatar a un animal de ese grupo que está siendo atacado por otros, pero también dentro del mundo animal, así como los animales se ayudan, también se perjudican. Por ejemplo, hay veces que una madre tiene a dos crías y una cría se come a la otra porque no hay nada para comer. Y eso no podría ser juzgado, de hecho la madre ni siquiera interviene en esos casos, y no puede ser juzgado por la ética porque no hay ética entre esas personas que no tienen un razonamiento moral. No habría nada que juzgar a quien lo ataca porque no tiene comprensión de que sus actos son buenos o malos. Podrá tener algún que otro impulso moral, ¿sí? Pero no una moral absolutamente lógica, absolutamente racional y estable para poder juzgar esos actos. O sea que desde el punto de vista filosófico y racional, todos los seres humanos podemos ser veganos. Pero podemos, y quizás tendríamos que hablar de si debiésemos ser veganos. Eso es parte del debate que tú dijiste ahorita. Perfecto. Y también cómo empezar. A mí me gusta también analizar todo desde la perspectiva económica porque, querramos o no, todo cuesta. Quiera yo comer cualquier tipo de dieta, me cuesta. Y en el experimento que yo hice, que viste en el video, es más caro comer lo que a mí me gusta en la versión vegetariana que en la versión de proteína animal. Entonces, ¿cuáles son los beneficios económicos de pasarse al veganismo versus seguir con las proteínas animales? Bueno, cualquier dieta 100% vegetal es más económica que cualquier otra dieta. Obviamente tiene quizás la dificultad en que el mercado de opciones 100% vegetales medio que están haciendo, ¿sí? Que hay poca competencia, entonces los productos elaborados pueden llegar a ser un poco más costosos, incluso que estos otros productos no éticos, no respetuosos, pero cuando uno va y pone la parte práctica del veganismo en sus manos y se cocina o elige otros productos en lo que es la cosmética o la higiene y hace un análisis económico, termina resultando más económico, ¿sí? No termina resultando perjudicial para la economía del hogar. Ahora, este no es el motivo, lo aclaro de todas maneras una vez más, por el cual deberíamos adoptar esta forma de vivir, ¿sí? Sino el respeto por las demás especies. Ok. Tengo otra pregunta con un disclaimer. Esto no es una recomendación para cambiar de dieta, hacer cambios radicales, ni hacer experimentos con la salud, porque siempre hay que documentarse y tener el apoyo de un médico, que es algo que yo descubrí al hacer mi experimento. Y la pregunta es, ¿cuáles has vivido ya los beneficios de pasarte a esa dieta, sabiendo que antes comías proteínas de animales y ahora no? Beneficios en lo que es la dieta 100% vegetal se pueden encontrar y muchos. Vuelvo a insistir que no es el móvil para dar el paso, ¿sí? Pero se pueden encontrar y muchos, sobre todo porque ya hay muchos estudios contundentes respecto de lo que es el consumo de los cuerpos de los demás animales como perjudiciales para la salud cardiovascular, por ejemplo, o lo que son los lácteos para otros tipos de enfermedades asociadas, incluso diabetes, y ahora no recuerdo algunos otros porque no estoy especializado en lo que es la nutrición. Obviamente cada una de estas personas que va a dar el paso se recomienda una consulta con un nutricionista. No diría para dar el paso porque uno viene consumiendo alimentos que nunca se preguntó cómo impactaban en la salud humana. Por lo tanto, si pasamos a consumir cereales, legumbres y semillas y frutas y verduras, creo que en primer lugar no nos deberíamos preocupar ni paralizar porque veníamos comiendo otras cosas que no teníamos ni idea qué eran ni en qué nos impactaban la salud o no. Lo primero, dar el paso ético, pasarlo a la práctica y bueno, uno ahí sí podrá decir, bueno, necesito documentarme, informarme sobre esto para tener una dieta lo más correcta posible y no descuidar algunos nutrientes que vendrían a ser claves.
Entonces la última pregunta va encaminada a eso. ¿Cómo dar ese paso a paso para una dieta vegana 100% y que no suceda lo que me pasó a mí, que me descompensé completamente? ¿A vos te había pasado algo con el azúcar o no? Sí, ¿Puede ser? también Ah. dejé de comer azúcar y además suspendí las proteínas animales. Como decía antes, una consulta con un nutricionista sería algo fundamental. Y voy a invitar a la sociedad a dar el paso si uno tiene en claro lo siguiente, que tiene que alimentarse en base a cereales y legumbres y compartir ese plato con alguna fruta, verdura, también puede ser una semilla. Compártenos un poquito más de tu experiencia. ¿Un día tomaste la decisión y al otro día cancelaste todo por completo o fue de manera gradual? Fue de manera gradual, pero porque yo no tuve la información, o sea, mi información estaba relacionada con el sufrimiento de los demás animales. Entonces, a medida que iba investigando en qué procesos había sufrimiento evidente por parte de los animales con mi financiación, con mis consumos, los iba abandonando. No fue de un segundo al otro, pero sí hubo como grandes puntos de inflexión en los que, bueno, lo primero que hacía era decir, bueno, yo esto no voy a hacer más parte, sí que podrá haber sido el consumo de los cuerpos de los animales y de los lácteos en un primer momento, y lo que hice fue, bueno, durante algunas semanas, casi te diría un mes, comer más o menos lo mismo, o sea, no varié mucho mi dieta, pero con miras en las víctimas. Es decir, bueno, no voy a hacer más parte de eso. Ahora después yo ya sé que puedo comer, por ejemplo, arroz con lentejas, arroz con arvejas, fideos con vegetales y no me voy a morir comiendo un mes eso. Entonces, la mirada siempre en las víctimas nos hace que luego tengamos que necesariamente investigar en qué comer para estar saludables, para no sufrir ninguna patología, pero es algo que se da de una manera muy simple. Yo creo que, de hecho, invito a quienes escuchen esto que investiguen cómo comer de una manera variada, de forma vegetal, empezando por la teoría, claro, que es lo que vendría a estar en Lecturas Veganas, con el ojo puesto en las víctimas más que en nuestros hábitos. Tengo un bonus, una pregunta bonus. Perfecto. Hace poco también hice un video sobre la dieta en insectos con un Sí. restaurante especializado que se llama Choletongo en Nanacamilpa, México. Vi un poquito, creo. ¿Cómo va el veganismo con esto? Bueno, como hablábamos antes, y respecto a la distinción objetos, sujetos, cosas o individuos, los insectos también pertenecen a la categoría de seres sintientes, ¿sí? En algunos casos está más demostrada la sintiencia que en otros, pero ante la duda sabemos que estamos en presencia de seres sintientes y si no estuviésemos, digamos, con certeza frente a ese dato, a esa confirmación científica sobre la biología de estos individuos, yo por lo pronto me abstendría del consumo porque podría perjudicarlos, teniendo en cuenta que no necesitamos eso para vivir. Entonces, los insectos vendrían a pertenecer a la categoría de seres sintientes, que es decir, estos seres que se reconocen en el mundo, que saben que existen independientemente de los demás, se pueden desindividualizar de lo que es el entorno, valoran su vida. De hecho, si uno ataca a una araña o a una hormiga, tienden a alejarse. Y esa valoración propia de la vida es la que nos hace encuadrar a ese individuo dentro de lo que es el derecho fundamental a no ser explotado. Entonces, si en el consumo de insectos para alimentación hay explotación, que la hay, deberíamos abandonar esa práctica como todas las demás que deberíamos abandonar respecto de los demás animales, ¿sí? Que los mamíferos y todos los demás. Gerson, a mí me quedan muchas enseñanzas de lo que acabas de compartir, empezando por una que es la conciencia sobre el derecho a existir y a vivir que tiene cualquier otro animal y ser vivo. Quiero agradecerte mucho por haberte tomado este tiempo. No tengo más preguntas. Estas eran para seguir rompiendo paradigmas, para seguir abriendo nuestra conciencia a un mundo más amplio, más incluyente. Muchas gracias a vos por el espacio, por discutir estas temáticas que no suele haber mucha apertura a hablarlas, sobre todo desde el minuto 1 en el que te escribí un comentario que después internet lo borró, no sabemos por qué, pero el comentario fue borrado y no lo pude volver a ver. Pusiste un vínculo. Puse un vínculo, creo que eso es un error. Por eso lo borró. Dejar información poniendo vínculos y internet y YouTube me los borra. Pero nada, eso, muchísimas gracias por el espacio
invitada a cualquier persona que me quiera escribir por alguna duda particular, de si algún concepto no quedó claro, invitada a ver el canal. No me interesa el reconocimiento, ni los likes, ni los seguidores, simplemente que el conocimiento que pongo ahí por lo menos sea puesto en tela de juicio por la sociedad, sea debatido, y que podamos también permitirnos reflexionar sobre esto, sobre cómo es que vivimos y somos justos con las demás especies, y extender este deber que tenemos de respeto entre humanos a las demás especies, teniendo en cuenta que por más que nos caigamos bien, que nos llevemos mal, que tengamos lazos afectivos con algunos animales y no con otros, siempre tenemos como el deber de respetar a los demás para poder ser justos. Y yo no tengo dudas de que la sociedad en su mayoría es justa, tiene los valores para llevar adelante el veganismo. Lo único que resta en ese sentido es reconocer que los demás animales son otros individuos que merecen ser respetados. Excelente, entonces vamos a recordar los contactos para seguir este tipo de charlas, seguir educándonos en este tema, que son @GersonALP en Instagram. También podemos buscarlo así en YouTube y en Spotify, y por supuesto como Lecturas Veganas, así como también el proyecto de @veganismo en parques en Instagram, para seguir involucrándose en este tema y apoyando la generación de este tipo de contenido y este tipo de iniciativa. Un reto, romper con los paradigmas dominantes y con el no respeto hacia los demás animales. Reflexionar sobre eso, reflexionar todo el tiempo. ¿Estamos siendo parte de actos injustos contra ellos? Bueno, ese es el camino que después en la parte práctica va a tener sus frutos. Sigamos haciendo viral el conocimiento y comparte, que no sé cuántas veces lo dijiste, porque el conocimiento es efectivo. Excelente, gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias.